Por muchos años estuve tocando acordes sin comprenderlos en su totalidad. Podía memorizar posiciones y repetir los pasajes muchísimas veces hasta que podía tocar la música. Pero si alguien me preguntaba qué acorde estaba tocando, tenía que pensarlo un buen rato o simplemente no lo sabía. Esto es más común de lo que ustedes creen y no tiene que ver con nuestro talento o con cuántos años llevamos tocando. Esto tiene que ver con el nivel de entendimiento que nosotros desarrollemos. Por eso hoy les quiero compartir una forma muy clara y útil de pensar los acordes, el método NPF. El método NPF consiste en 3 pasos para entender un acorde en su totalidad. Y esto no solo les va a ayudar a tocar mejor, también les va a ayudar a memorizar más rápidamente, a hacer sus propios arreglos y lo más importante, entender realmente lo que están tocando. Vamos a ver cada uno de los 3 pasos y lo vamos a poner en práctica con un ejercicio muy sencillo de Carulli. El primer paso, N, significa notas. Y en este paso respondemos a la pregunta, ¿qué notas conforman el acorde? En este paso nos conectamos con la estructura interna de los acordes. Aprendemos a reconocer intervalos, a identificar las triadas, saber la diferencia entre una triada mayor, menor, disminuida, aumentada. Aprendemos a construir acordes de séptima o cualquier otro acorde específico que necesitemos. Este breve ejercicio suena de la siguiente forma. Si nos enfocamos en el primer compás, vamos a encontrar exclusivamente las notas del acorde de Do mayor, Do, Mi, Sol. Y en el segundo compás encontramos las notas de Sol 7, Sol, Si, Re, Fa. Y así podríamos ver que cada compás tiene un acorde específico con las notas totalmente explícitas. El segundo paso, la P, significa posición. Y en este paso respondemos a la pregunta, ¿cuál es la posición de este acorde en el diapasón de la guitarra? Ahora que ya identificamos cada acorde de acuerdo a sus notas, podemos buscar esa posición en el diapasón. Este pensamiento por posición es muy interesante, porque de hecho yo aprendí primero a pensar en posiciones. Y me imagino que muchos de ustedes también lo hicieron así. Es una forma muy común del aprendizaje de la guitarra donde aprendemos que este es el acorde de Do mayor. Y simplemente tocamos por posiciones, Sol mayor. Y entendemos la posición, pero no sabemos por qué ese acorde se llama Do mayor o por qué este acorde se llama Sol mayor. Estamos en este segundo paso del sistema, pero nos falta el primero. No sé si han experimentado esto. Yo sí lo experimenté personalmente. Sabía tocar los acordes, pero no tenía idea de por qué esos acordes se tocaban de cierta forma y mucho menos de cuáles notas formaban los acordes. Si volvemos al ejercicio de Carulli, ya habíamos encontrado los acordes y cuáles eran estas notas. Ahora la pregunta es ¿dónde se tocan? Y aunque es muy sencillo, porque esto es realmente sencillo, me tomo el tiempo de explicarlo para que puedan entender desde la base más simple. En el primer compás, por supuesto, que tenemos Do mayor. Esto también se liga con el concepto que yo uso de visualización de acordes. Aquí, aunque no estemos usando el dedo 2, el acorde es Do mayor y yo estoy pensando en esta posición completa de Do, aunque no use el dedo 2. En el segundo compás encontramos acorde de Sol 7. Ese es interesante porque explícitamente en el segundo compás lo que tenemos es esto. Ahí yo estoy pensando en esta posición de Sol 7, solo que estoy tocando las 4 primeras cuerdas. En el siguiente compás ahora sí tenemos el Sol 7 más explícito porque se toca este bajo en la sexta cuerda. Sin embargo, no estamos usando el Si
en quinta cuerda, que sería la posición completa. Volvemos al do mayor. En el tercer sistema vamos a un la menor con esta posición que la visualizo desde este acorde de la menor. Solo que como no usamos el mi en cuarta cuerda, puedo poner la posición con estos dos dedos y ya estoy tocando el acorde de la menor, la, do, mi. Pasamos a re menor, que este está 100% explícito en la posición más tradicional, que es este acorde de re menor. Aquí tenemos las notas completas. Luego pasamos al do mayor con bajo en sol. Esta posición es este acorde de do mayor con el bajo en sol. Luego hacemos el sol 7. Y finalmente el do mayor. Y como les decía, este ejemplo es muy simple, pero ayuda a establecer estas ideas desde lo más básico. Si nos encontramos en este segundo paso de pensar por posiciones, tenemos que tener mucho cuidado, porque puede ser que estemos perdiendo el primer paso, donde no entendemos las notas que forman los acordes, o que nos estemos perdiendo del tercer paso, que es el que vamos a ver inmediatamente. El tercer paso, la F, significa función. Y aquí es donde todo cobra sentido. Si llegamos a este tercer paso con claridad de los pasos 1 y 2, ahora entendemos las notas que forman los acordes, las posiciones de estos acordes y finalmente cómo estos acordes se relacionan y funcionan entre sí. Y aunque no voy a explicar en total detalle las funciones armónicas, sabemos que existen tres grandes funciones armónicas. Función de tónica, que genera estabilidad y reposo; función de subdominante, que crea una tensión intermedia; y función dominante, que crea una tensión máxima que nos quiere regresar a la tónica. Empezamos con acorde de tónica, pasamos a acorde de dominante que dura 2 compases, regresamos a la tónica, luego tenemos sexto grado que todavía es función de tónica más estable, segundo grado con función subdominante, y aunque el ejercicio es muy sencillo, usa el 6-4 cadencial que se une con el acorde dominante y juntos forman una gran dominante que resuelve finalmente a tónica. Desde el punto de vista de función armónica tenemos tónica, dominante, tónica. Luego sexto grado, segundo, cadencial, dominante y tónica. Vean cómo después de la tónica y la dominante tenemos el círculo de do. Aquí lo importante es el equilibrio entre el N, P y F, las notas, las posiciones y las funciones de los acordes. Porque si alguno de estos pasos está muy débil, seguramente nos estaremos perdiendo de algo. Eventualmente toda esta información se va asimilando y el proceso se hace más ágil. En lo personal, yo he notado que cuando estoy estudiando una pieza nueva, estoy cambiando constantemente entre estos diferentes pasos o niveles de entendimiento. A veces estoy pensando solo en las notas y después busco la posición y finalmente entiendo cómo funciona este acorde, pero son procesos muy rápidos que a veces pasan en segundos y a veces, si la pieza es más compleja, pues hay que dedicarse un poco más de tiempo. Yo he notado que de estos tres pasos N, P, F, el tercero normalmente es el más débil, las funciones de los acordes de la tonalidad. Por eso les dejo este video donde pueden ver este tema en detalle. Y como siempre, les deseo una excelente semana, una excelente práctica y nos vemos en este video.